Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Cómo escribir un libro. Mi nombre es César Marcus. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el momento de escribir el libro, el título y el subtítulo del libro. Hay gente que empieza el libro ya con el título en la cabeza, hay gente que pone el título al final cuando termina el libro. Yo prefiero lo último, es decir, nunca el libro que está en nuestra cabeza va a terminar siendo el que va a estar en el papel. Eso tengámoslo en cuenta. Tenemos la idea en la cabeza, pero cuando empezamos a escribir, a volcar, eh, los personajes nos llevan por otro rumbo, la idea nos va llevando, nos distrae y terminamos escribiendo algo parecido a lo que queríamos, pero no totalmente. Entonces hasta puede variar el título. Entonces, pero tenemos que saber muy bien que el título y el subtítulo es muy importante en la comercialización. Podemos darle poca importancia o no, pero el producto como libro tiene una marca y la marca es el título. Entonces ya entramos en la parte comercial del libro. El libro puede ser genial, puede tener interés para todo el mundo, pero si el título no atrae, si no atrapa al lector el título, es como después que vamos a hablar otro día de la portada, el título si no atrae, es muy difícil de que el lector llegue. Pensemos algo muy concreto que está pasando en este siglo. La gente entra en Amazon y lo que Amazon le muestra es un montón de iconos chiquititos con la tapa del libro y el título. Entonces la gente pasa rápido todo eso. Si no lo atrapa el título o la portada, pero el título fundamentalmente, es muy difícil que haga clic ahí. Por supuesto, Dan Brown, Stephen King, García Márquez son marcas. Ya uno cuando va a ver un libro que dice escrito por Dan Brown, ya no, el título no importa. El último que sacó Dan Brown se llama Infierno y tiene la foto, la imagen del Dante abajo, pero la palabra Dan Brown ocupa la mitad de la portada. ¿Por qué? Porque es Dan Brown, es el Código Da Vinci y todo eso. Y Stephen King pasa lo mismo. Los libros de Stephen King, el nombre de Stephen King ocupa media portada. Incluso no tiene imágenes casi. Entonces, pero para los escritores nuevos, que no tenemos grandes mercados, es muy importante que el título y el subtítulo atraiga. Si el título no es bueno, el libro no se vende. Entonces, tenemos que analizar muy bien eso. El título es lo que el lector primero va a ver del libro, incluso antes que la portada. Podemos poner la mejor foto en portada, todo lo que quieran, o el mejor dibujo. Incluso mucha gente se preocupa de que la portada represente el interior del libro. No tanto. La portada y el título y el subtítulo tienen que atraer, tienen que llamar al lector. Vamos a poner 6 puntos para poder tener un buen título. Primero es la atención. Un buen título tiene que llamar la atención. Parece obvio, pero hay millones de títulos. Pensemos que hoy Amazon tiene casi 400 millones de títulos. Es la biblioteca más grande del mundo a nivel histórico. Ninguna biblioteca tuvo nunca 400 millones de títulos. Y está subiendo más de 1 millón de títulos por año. No, perdón, por mes. Es decir, que 12 millones por año. Entonces, para que nuestro libro no pase a ser del montón de esos 400 millones, tienen que llamar la atención. Entonces, necesitamos un título que atraiga. El otro tema del título es memorable, que sea memorizable. Lo peor que le puede pasar a alguien es que un lector diga, leí un libro muy bueno, pero no me acuerdo el nombre.
y chau. Ese libro quedó en la estantería. Entonces, el título tiene que ser memorable, que se pueda memorizar. Existen publicidades, por ejemplo, en televisión o en internet, un bebé, una mascota, un gato, es decir, esas son publicidades que llaman la atención. Pero después no recordamos el producto. Qué lindo, ¿viste esa publicidad donde aparece el gatito? ¿Pero qué venden? No sé. Entonces, con el libro no tiene que pasar eso. Después, el tercer punto es información. El título y el subtítulo tienen que darle al lector algún tipo de idea del contenido, sea de ficción o no ficción, de lo que hablemos. Si es confuso, la gente lo pasa de largo porque no entiende de qué trata. Si utilizamos palabras muy sofisticadas para llamar la atención, tampoco. La gente, ¿qué querrá decir? Y siguió de largo. Es decir, que aquellos que no lo entienden no seguirán con eso. Entonces, no comprenderán de qué va el libro. El otro tema importante es que el título tiene que ser corto. Después vamos a hablar del subtítulo. Pero el título, para que sea memorizable, para que sea recordable, tiene que ser corto. Fácil de escribir, fácil de leer, que lo veamos en las tiendas de los libros, en Amazon o en cualquier otro lado, muy rápido, como máximo 3 palabras o menos. Si necesitamos agregar más de 3 palabras, pongámosle subtítulo. Si podemos ponerlo en una sola palabra, como dijimos antes, infierno, y ponemos la foto del Dante como hizo Dan Brown, ya está entendido de qué va a tratar el libro. Entonces, buscar 1 o 2 palabras que llamen la atención para que la gente los recuerde. Después el otro punto es que tenga simpleza. Que tengan las palabras que tengan que ver con conceptos, no artículos. La granja. El la puede quedar granja. Y agregarle un adjetivo. La gran granja, o gran granja, o granja espectacular. Es decir, que el título llegue rápido al lector y sepa de lo que está hablando. Estoy pensando en Rebelión en la Granja de Orwell, pero ¿por qué? Porque es una ficción sobre animales que se rebelan, que por supuesto es una parodia sobre el ser humano. Pero ya con ese título, 100 años de soledad. Después la gente dice, ¿leíste 100 años? Sí, ya sabemos que de García Márquez. Pero ya el título nos está dando una pauta de qué va adentro. Que el tema habla de la soledad. Entonces, de eso se trata el título. Y ahora vamos a hablar de otro tema importante, que es el subtítulo. ¿Necesitamos un subtítulo? Muchas veces sí. Si el título es cortito, 1 o 2 palabras, es necesario agregar un subtítulo que no tenga más de 8 palabras. Así como el título no tiene que tener más de 3, el subtítulo no tiene que ser una introducción. Tiene que tener 6, 7 palabras que explique el título y no repita las palabras del título. Si yo voy a hablar de biografía de Bolívar, puede ser el título Simón Bolívar. Y después abajo agregar biografía, su historia, sus romances,
sus batallas, pero sin decir que es Simón Bolívar, porque ya lo puso en el título. Entonces, el subtítulo puede tener 8 palabras referentes a lo que escribí arriba, explicando lo que escribí arriba sin repetir las palabras. El subtítulo tiene que ser como una promesa. De esto va a tratar. Es decir, nosotros mucho en la editorial hablamos de atrapar, atraer, amarrar. Las 3A. Entonces, el título tiene que atraer y el subtítulo tiene que amarrar. Atrapar, perdón. El que amarra es la contraportada. Por eso vamos a verlo después. Es decir, el título me tiene que atraer a que yo haga clic en ese dibujito chiquitito que aparece en Amazon y diga, ah, mira qué interesante, y hago clic. Y el subtítulo me explica un poco. Si me atrajo y me atrapó, ya me amarró, porque voy a empezar a leer el libro. ¿Cuáles son los pasos para encontrar un buen título? La no ficción necesita una explicación, una novela. Puede ser caprichoso. ¿Por qué? Porque es algo concreto. La no ficción tiene que ver con una biografía, una tesis, autobiografía, un libro de historia, de filosofía. Es no ficción. Entonces, el título, si el objetivo es construir una marca, establece la autoridad del tema. Si yo escribo un libro de filosofía, tengo que explicar primero con 1 o 2 palabras de qué va el tema, cuál es la parte de la filosofía que me interesa del tema, y establecer que ese tema después lo voy a desarrollar poquito en el subtítulo para que el lector sepa de qué va a hablar. Y pensemos que ese libro lo va a comprar o lo va a leer gente que le interesa la filosofía. Es como un libro de poesía. Lo va a comprar la gente que le interese la poesía. Es decir, pensemos que cuando alguien entra en Amazon o en otras redes, en otras plataformas, es como entrar en una gigantesca librería. Uno, sí, cuando entra a la puerta de una librería se encuentra que hay miles de títulos ahí para ver. Pero arriba están los carteles que dicen ficción, no ficción, historia, religión, filosofía, novelas. Entonces uno va a ir mirando esos carteles y se va a ir dirigiendo al donde quiere ir. Si a uno le interesa la poesía, va a ir al cartel de poesía. Si le interesa la filosofía, al cartel de filosofía. Y ahí se va a encontrar con los temas del cartel. Los libros de filosofía, los libros de religión, los libros de poesía. Con esto pasa lo mismo. El título me tiene que dar la pauta de qué va el contexto. Un libro de memorias, por ejemplo, va a tratar de captar la atención a través de el protagonista, despertando curiosidad. ¿Las memorias de quién? ¿O de por qué? Es decir, tener una pauta donde voy a apuntar para decir estas memorias que son las que es mi biografía o mis memorias. Ya hablamos muchas veces de la diferencia entre biografía y memorias. Representan algo, tienen un punto importante y ese punto importante lo tengo que poner en el título. Después tenemos lo que llamamos la lluvia de ideas, para cómo establecer un título. Primero, ¿de qué va a tratar realmente el libro? ¿Existen temas subyacentes, es decir, otra historia dentro del libro? Si es una novela, probablemente tenga una trama y una subtrama o varias subtramas, o si es un cuento con una trama y una subtrama alcanza. Entonces, el título tiene que contar eso.
tiene un concepto o un sentimiento universal. Puede ser de religión o puede ser de alegría, de tristeza, de miedo. ¿Hay alguna línea del libro, del texto, ¿no? de la trama, que sobresalga? Si es un libro de terror, si es un libro de amor, de romance. Entonces va a sobresalir eso y el título lo tiene que mostrar. Frases que resuman el concepto del libro. Escribirlas para de ahí poder sacar el título. El rasgo de personalidad del protagonista. Aventurero, romántico. Entonces, eso me va a ir dando. Todo esto lo tengo que ir escribiendo en una hoja en blanco para ir después viendo qué palabras, en esta lluvia de ideas, qué palabras sobresalen. ¿Cómo se ven los personajes? ¿Cuántos personajes hay? ¿Cómo se ven? Siempre frases, no hagan una historia, un resumen del libro. Es decir, tomar el personaje principal y cómo lo veo, cómo lo transmito. Por eso siempre digo que el título va al final. Después, el personaje tiene un defecto, tiene una cualidad. ¿Es un superhéroe o es alguien al que le hacen bullying? Entonces, tengo que mostrar de alguna manera que de eso va el libro. ¿Dónde tiene lugar la historia? ¿En qué lugar del mundo o cuándo? Si la historia tiene una perspectiva única, si es una historia que nadie contó. Eso es muy importante en el título, porque entonces la gente que busque un libro va a encontrar eso en el título. Un escenario especial, si transcurre en la antigua Grecia o en Londres actual. Algo singular del personaje o algo singular del destino principal del personaje. Escribir una larga lista de títulos y subtítulos. Si es posible 30, mejor. Y de ahí empezar después la investigación. Por ejemplo, buscar un diccionario de sinónimos y antónimos para ver de las palabras que sobresalen cuáles pueden servir y cuáles son más sonantes. Mezclarlos, fusionarlos, separarlos. Buscar cómo de toda esa mezcla salga el título de la obra. Después yo digo siempre, expliquémosle el título a la abuela o a la tía, porque en definitiva van a ser esas personas quienes van a comprar o no el libro. Entonces tienen que atraerlos, ver cómo ese título le cae a la gente que nos rodea, a los hermanos, a papá y mamá o a los hijos. Es decir, mira, estoy escribiendo este título, ¿qué te parece? ¿Comprarías este libro? Para tener una opinión de afuera, no contarle el libro, sino, mira, tengo estos 3 o 4 títulos para un libro que estoy escribiendo. ¿Cuál te parece que te atrae más? Sin saber nada de lo que está dentro. Porque eso es lo que le va a pasar al lector. Va a ir a Amazon y va a ver el título y no sabe lo que hay adentro, pero el título le tiene que indicar. O por ahí preguntarle a la familia, este título, ¿de qué te imaginas que va el libro? No buscar palabras difíciles de pronunciar, no buscar títulos no confiables, que son confusos. La otra es pensar en un sitio web o en Facebook, en donde quieran ponerlo, el título del libro, cómo se va a ver. Es decir, abrir una página en Facebook o en Instagram, donde fuera, con el título del libro, no con el nombre del autor.
porque esa es la marca que van a vender, el título del libro. Eso es lo importante, que la gente recuerde el título del libro. Ver cómo podemos incluir palabras en portales. Pensemos, por ejemplo, la ñ no es fácil de leer para mucha gente en el mundo. Y no es fácil de escribir. Entonces, tratemos que el título no tenga una ñ. La palabra dueño, el dueño no sé de qué, pero pongámosle el señor, el propietario, no sé. Pero que no tenga por qué. ¿Por qué es característica del idioma español? Sí, es verdad. Pero las redes no están armadas totalmente para el español. Entonces es mejor que en el título. Después adentro podemos poner lo que quiera. Pero en el título va a quedar un poco descolgado. Después otro tema es buscar en Amazon y buscar en Google y en otras plataformas ese título. A ver si ya hay libros escritos sobre ese título. ¿Cómo puedo variarlo? ¿Cómo puedo cambiarle la... si yo quiero ponerle un libro que se llame En busca del arca perdida, probablemente aparezca el de Indiana Jones. Y si pongo el título, el Código Da Vinci, la gente se va a encontrar primero con el de Dan Brown, después con el nuestro. Y va a comprar el de Dan Brown. Entonces, tenemos que revisar que el título que le estamos poniendo no esté ya ocupado por otro. Y podemos incluso cambiarlo. Cambiar del orden de las palabras. Lo que pensamos que iba adelante puede ir atrás. Eso podemos permitirnos como escritores poner el adjetivo antes del sustantivo. Entonces va a cambiar y ya la gente no se va a encontrar con el libro de otra persona. Si uno busca en Amazon va a encontrar un montón de Aleph, el Aleph, pero va a terminar comprando el de Borges, porque es el más famoso. Entonces también tenemos que analizar eso. Respecto al subtítulo, es muy importante llenar cualquier laguna contextual, es decir, que el contexto se refleje en el subtítulo, que llame la atención, porque ya para que la gente lea el subtítulo es porque el título le llamó la atención, ya hizo clic. Y cuando hizo clic, la portada se le acercó y puede leer el subtítulo. Es muy difícil leer el subtítulo en esos iconos chiquititos que aparecen en Amazon. Pero al hacer clic ahí ya aparece y podemos leer el subtítulo. Y el subtítulo lo tiene que atrapar. Si el subtítulo es bueno, hay una gran probabilidad que estemos en la línea correcta de que la gente termine leyendo nuestro libro. Le tiene que dar una información adicional, una pista del género del libro, del contenido del libro, si es de misterio, si es de romance, si es de poesía, si es de cuentos. 22 cuentos peregrinos de García Márquez dice todo el título. Entonces, buscar eso, el título y subtítulo que enganche. Es decir, una vez que tenemos todos estos 4 pasos, todo el análisis, tenemos que pensar que el título es lo que el lector potencialmente puede ver antes de decidir comprar el libro. Entonces tenemos que asegurarnos que el título y el subtítulo le provoque la necesidad de comprar el libro. Y ahí tenemos que poner el objetivo. Repito, es mejor trabajar con el título y subtítulo al final del libro para poder tener bien claro de qué va el libro y poder hacer esta lluvia de ideas, este análisis, esta investigación, para que el título sea mucho más comprensivo y mucho más marketinero, si lo queremos poner de alguna manera. Muchas gracias.